Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal y a este nuevo vídeo. Recuerda suscribirte y hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el silencio. El silencio, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad, pues es algo que puede ir bien sea desde la persona o bien sea desde la familia, los profesionales sanitarios, etcétera. Es decir, de lo que rodea a la persona que es diagnosticada o que tiene una enfermedad. Y sí, hoy vamos a hablar de lo que es la conspiración de silencio, esa situación que creo que es una de las más difíciles de vivir, tanto para la persona con la enfermedad como para los familiares o las personas o los seres queridos, sobre todo por todo lo que implica y todo lo que genera. Este título, ¿no? La conspiración de silencio, también corresponde a una película bastante interesante, un clásico, que allá por 1955 en el que el protagonista pues llega a un pueblo y en ese pueblo va buscando a una persona muy concreta por una situación que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Le salvaron la vida y entonces quiere agradecer y va a buscar a una persona en concreto. Resulta que en ese pueblo pues él empieza a hacer preguntas, empieza a buscar a la persona y todo el mundo que está en silencio. Nadie le dice nada, nadie le responde, además le tratan bastante mal. Vale, la película que se titula así, Conspiración de Silencio, te la recomiendo. Es un clásico protagonizado por Spencer Tracy y sobre todo lo que te quería traer es que lo importante que es cuando esto sucede y cómo podemos de alguna manera evitarlo o quitarlo o cambiarlo. ¿Cuándo se da la conspiración de silencio? Principalmente cuando los seres queridos, la familia, las personas cercanas, deciden que no se comunique la gravedad o la situación clínica eh, a la persona enferma, ¿no? Es decir, es como que hay una decisión por parte de las personas de al lado, ¿sí? Las personas muchas veces cuidadoras, etcétera, que deciden por unanimidad no decirle nada a la persona que tiene la enfermedad de su pronóstico, por ejemplo, sin consultarla, ¿vale? Y también otra de las situaciones que se viven en este sentido de conspiración de silencio es cuando todos, tanto la persona con la enfermedad como los seres queridos, por decirlo así, lo saben, es decir, conocen cuál va a ser ese pronóstico o cuál es, si ha avanzado la enfermedad, si ¿no? Hay diferentes situaciones, pero nadie habla de ello. Así es que qué importante esto, porque son dos elementos o dos formas de utilizar el silencio que se hacen principalmente desde la mejor intención. Es decir, hay una búsqueda, tanto por parte de los familiares o seres queridos, de evitar o ahorrar de alguna manera el sufrimiento o el malestar a la persona con la enfermedad. Y al revés, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que el enfermo, la persona enferma, también sabe lo que le pasa, puede saber lo que le pasa y quiere evitar contar o compartir con las personas que quiere, principalmente por eso, ¿no? Porque hay un movimiento en el que decide tampoco hacerle sufrir, por lo que decimos así. Claro, ¿qué pasa? Principalmente si nos centramos en que la conspiración es algo que pretende proteger a la persona, nos estamos olvidando de que también genera un daño. Y por lo tanto, la persona que está con la enfermedad y que ve que también hay un deterioro o que hay una evolución de la enfermedad y nadie le dice nada por este pacto de silencio, pues se puede sentir principalmente engañada. Por eso hemos de tratar de que no se dé la conspiración de silencio, para que no haya desengaño o esa sensación. ¿Sí? También tenemos que darnos cuenta de que cómo nos comunicamos, de cómo ha sido nuestro estilo de comunicación en relación a la enfermedad a lo largo del proceso y a lo largo del tiempo. Muchas veces, como la decisión de la persona enferma es más bien llevarlo a solas, es decir, tratar de contar lo menos posible de cómo se encuentra, de cómo va evolucionando. Entonces, si sabe la evolución, a veces pues decide no hablar de ello, principalmente por eso, porque ella o esta persona lo lleva, ¿sí? Otras veces también estas barreras en la comunicación pues se dan porque los familiares tampoco saben muy bien cómo hablarlo con la persona.
tienen miedo y creen que si se lo cuentan o que si los médicos se lo cuentan, pues realmente no va a poder superarlo o no va a poder aceptarlo y va a sufrir, digámoslo así, inútilmente. Pero ahí es donde entra, esto tiene que ver con la dificultad de la comunicación y también con no saber que tenerlo o saberlo, pues es la oportunidad también para poder aceptarlo y para poder hacer algo con ello. Cuando hablamos de la conspiración de silencio, a veces esta conspiración también se da a nivel, digamos, extrafamiliar. Quiero decir que hay personas que como núcleo familiar se centran en que nosotros solas vamos a hablar sobre esto, es decir, y todas las personas que nos preguntan alrededor, amistades, otros familiares, etcétera, nadie va a saber nada. Estamos bien o todo está bien. Eso también genera un peso y genera, digamos, también unos efectos en lo que vivimos y en lo que realmente nos está sucediendo. Si es que date cuenta de cómo estas conspiraciones realmente son bastante complicadas y además se hacen con la mejor intención, pero ¿sabéis a dónde llevan? Principalmente a la soledad, al aislamiento y sobre todo a la incomprensión, ¿no? Es decir, la persona que tiene una enfermedad se siente, no tiene la oportunidad de expresar, no tiene la oportunidad de contar. Entonces el aislamiento y la soledad están ahí. Por supuesto, también hay una cosa que es muy importante aquí, que es la relación profesional sanitario-paciente. ¿Sí? Es decir, con la persona esa relación de confianza se rompe porque el profesional sanitario tiene la obligatoriedad legal y moral de explicar el proceso que está teniendo la enfermedad. Y cuando hay ese bloqueo, pues principalmente se genera una desconfianza porque la persona pues no va a saber muy bien qué es lo que está sucediendo porque hay una petición, ¿no?, de que no se diga nada. Puede ser desde el enfermo o puede ser desde la familia, desde ambos, fijaros. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no conozco como paciente, como persona que con la enfermedad y de la evolución, que hay digámoslo así, movimiento, que yo lo puedo ver, pero si nadie me dice, me lo confirma, etcétera, pues no hay la oportunidad de hacer algo con eso. Bien sea de tomar decisiones, bien sea de cerrar asuntos, bien sea de tener conversaciones, bien sea de eh, hacer algún escrito, bien sea de despedirse, bien sea. Entonces esta conspiración de silencio realmente dificulta todo eso porque no hay posibilidades y como se ha llevado al aislamiento o a la soledad de la persona, pues ¿con quién hablo yo esto? Es curioso, pero una de las personas o figuras con las que se puede hablar esto, pues fijaros qué sencillo es, suele ser con el personal de limpieza o suele ser con el voluntariado, que son personas que no tienen eso, sino que por lo menos la persona con la enfermedad se siente más libre y con más confianza de contar y de expresar. Pero claro, seguramente también les pida que no se lo digan a nadie, que no se lo cuenten a nadie. Entonces, fijaros todo lo que implica esta conspiración de silencio y cómo, de alguna manera, pues hemos de darnos cuenta de que algo hay que hacer con esto, de que algo tenemos que valorar y tenemos que frenar, ¿no?, estas conspiraciones de silencio dentro de los procesos de enfermedad. ¿Cómo hacemos esto? Pues tratando de manejar una conspiración de silencio. Primero hay que darse cuenta de que está sucediendo. Por supuesto, tenemos que ver que el derecho a la información del paciente está por ley. Es decir, la ley avala que la persona pueda y deba ser informada hasta donde quiera, hasta donde la persona con la enfermedad desee pueda estar informado o informada. Muchas veces lo que estamos haciendo es, con la mejor intención, pensar que es lo mejor para la persona con la enfermedad. Y lo que buscamos, si realmente buscamos que la persona tenga bienestar, que esté bien y que pueda tener, y bueno, y de la propia familia también ese bienestar y esa calidad en su vida y en su atención, pues hemos de romper esta conspiración de silencio. Por supuesto, digamos, tenemos que tener en cuenta que primero hay que tratar de que no se genere esta conspiración. Para eso hemos de conocernos como familia, hemos de conocer
reconocernos como persona enferma, y también el profesional o los profesionales sanitarios van a estar ahí tratando de que la comunicación y facilitando la comunicación entre las personas implicadas, por decirlo así. Y eso va a ser muy importante. ¿Cómo? Conociendo cuáles son nuestros motivos y cuáles son los motivos de las personas implicadas para realizar esta conspiración de silencio, y sobre todo buscando que podamos valorar eso y tener en cuenta eso a la hora de estar con la persona, de acompañarle y sobre todo de vernos, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es nuestra intención? ¿De qué otras maneras podemos hacerlo? ¿Sí? Sobre todo porque estamos buscando entre todos que el paciente, que la persona con la enfermedad no sufra o sufra lo menos posible. ¿Qué sucede? Que cuando hay conspiración de silencio, las opciones son mucho, mucho más limitadas que cuando no la hay. Sobre todo la información tiene que estar ajustada a la persona, es decir, la evolución de la enfermedad, lo que sea, el cambio del tratamiento, lo que sea, tiene que estar ajustado a lo que la persona puede asumir, la persona con la enfermedad. Por eso, también saber que hay herramientas y mecanismos y figuras que nos van a poder ayudar con lo que suceda, para que ese sufrimiento sea mucho menor o se dé de una manera más, bueno, reducida y sobre todo acompañada. Y tenemos que tener en cuenta que esta intención es buena, es decir, se busca desde la mejor intención. Lo que sucede es que a veces hay culpabilidad, ¿no? Se busca la culpabilidad de los conspiradores, del propio paciente. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué tal? Esa acusación, y eso tenemos que tratar de evitar, sobre todo cuando somos profesionales y estamos viendo que eso está sucediendo, sino que vamos a evaluar, vamos a explorar y vamos a estar. Y como familia, el paciente también tenemos que ver qué es lo que nos pasa para no compartir la información, ¿no? Para no contar o continuar con eso. Exploramos, sobre todo, tenemos que tener en cuenta no solo desde nuestro imaginario o solo desde el conocer cómo el paciente o la persona que quiero va a responder ante esto, sino realmente ver cuáles son sus recursos, cómo lo vive, qué es lo que hace. Y si no lo hablamos, es realmente imposible. ¿Sí? Hace poco escuchaba a una persona, ¿no?, que me decía de un familiar enfermo en el que la enfermedad va en evolución y hay más complicaciones, y esa persona decide no saber. Pero toda la familia está apoyando esa decisión y simplemente decide saber ciertas cosas, que es cuando hay un cambio de tratamiento o cuando, sí, cuando hay algo en relación al tratamiento, porque eso le permite como darle continuidad a su experiencia y a su vivencia con todo esto. Lo que sí está haciendo la familia es precisamente hablar mucho sobre esto y realmente decidir que si la persona que quieren decide en algún momento saber o aprender, pues realmente eso van a estar preparados para hablar, para acompañarle, para llorar, para estar ahí en lo que pueda necesitar. Así es que es muy importante. Y sobre todo conocer qué consecuencias tiene la conspiración de silencio, porque eso nos va a permitir darle una vuelta y valorarlo. Por supuesto, hay momentos en los que la persona va a negar, no puede negar lo que es el propio diagnóstico. Tenemos que darnos cuenta de que eso no le podemos dar un juicio a esa situación, en decir que bueno, es que tienes que aceptarlo, o decirle cosas como venga, esto no es nada, o venga, sí, esto es lo que hay, asúmelo y echa para adelante. Y cuidado con los juicios, ¿no? Es que no vales para esto, no sé, cosas así que realmente, o echarle la culpa o lo que sea, ¿no? Pues son procesos también psicológicos del encuentro con un diagnóstico, con un avance de la enfermedad o lo que sea. Si vemos que la persona, no como paciente, pues no estamos en este punto de encontrarnos con el diagnóstico o con una evolución, pues vamos a tratar de estar acompañados para que las personas de alrededor sepan, nos ayuden, nos acompañen en función de cómo vamos necesitando, y poder compartir, poder experienciar esto. También los familiares, poder hablar, poder ser escuchados en esta vivencia y en todo lo que, bueno, pues lo que realmente supone para cada uno. Y hemos de darnos tiempo también con las cosas. Sé que a veces el tiempo es muy limitado o difícil y realmente ahí está el kit de la cuestión, pero habiendo tiempo, hay tiempo para procesar de alguna manera, hay tiempo para decidir
hay tiempos para mm, posicionarse ante estos movimientos de la enfermedad, por decirlo así, y desde ahí es de donde tenemos que tirar, ¿no? De poder darnos margen de maniobra y sobre todo saber qué efectos tiene. Por supuesto, muchas veces no hablamos, ¿no? Es decir, como seres humanos que tenemos la capacidad de comunicarnos, precisamente no la ejercemos. Y realmente estos silencios, estas decisiones que pueden ir con la mejor intención, como decimos, pues realmente tenemos que ver que hay miedos, que hay dudas y que todo eso lo podemos valorar, lo podemos hablar, nos podemos acompañar. Porque fijaros en una cosa muy sencilla y a la vez muy difícil. Muchas personas han pasado por este proceso que probablemente estás pasando. No, esto no es, venga, eso vale para todos, no, sino también la experiencia de la comunicación humana, que como seres humanos podemos hablar y podemos realmente compartir y podemos realmente sentirnos acompañados, escuchados, apoyados en esto que estamos viviendo. Y eso es realmente clave y fundamental. Así es que recuerda suscribirte a este canal para recibir más vídeos como este y poder aprender sobre cómo nos encontramos con los procesos de enfermedad que podemos necesitar y sobre todo a abrirnos al diálogo en las dificultades, en el sufrimiento, en el dolor, porque eso nos va a permitir dar un giro de 180 grados a la situación con cierto proceso y cierto tiempo y sobre todo teniendo muy en cuenta que es algo que los seres humanos necesitamos y que nos sirve para dar continuidad también a nuestra vida y en nuestras experiencias o lo que estemos viendo. Así es que nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.